emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días, Dios los bendiga. Es un gusto poder estar juntos una vez más, un domingo a la mañana, a través de YouTube, para escuchar la palabra de Dios, para alabarlo, para bendecirle. Dice en el Salmo 95, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y Jehová, Dios, es la roca de nuestra salvación, el fundamento. Y como lo ha sido en muchos hermanos, también lo ha sido y lo es en la vida de Freddy Flores. Y él es quien nos va a estar compartiendo el testimonio en esta mañana. Buen día, hermanos. Qué privilegio y qué bendición poder estar en este tiempo contando cuando conocí al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Nosotros vivíamos en Tucumán con la familia y entre la relación de pareja no estábamos muy bien y mi concuñado nos invitó a una reunión a un lugar allí en Tucumán y bueno, él predicó el Evangelio y entendí
yo que no era el problema de la situación que nosotros estábamos viviendo, sino era el pecado que tenía, que era el pecado que impedía que yo pueda estar bien en mi familia. Y bueno, entendí ese día que era pecador, que merecía a un Salvador, y era el Señor Jesucristo, y lo acepté en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y bueno, después de un tiempo de congregarnos allá en Tucumán como familia, el pastor nos invitó, nos desafió a que podamos prepararnos y aprender más de la palabra de Dios. Y bueno, nos vinimos a Buenos Aires a estudiar la Biblia. Y bueno, después de un buen tiempo de estudiar la Biblia, empezamos a crecer en el Señor. Y cuando llegamos acá a Tucumán, a Buenos Aires, empezamos a congregarnos en la calle Belgrano, en la iglesia, y estábamos en el club de abuelos, como hasta hoy. Lo importante fue el crecimiento y el conocimiento de la palabra de Dios, porque después de un buen tiempo nos dimos cuenta, como familia también, que necesitábamos del Señor Jesucristo para poder tener una vida plena, una vida real, una vida que podamos ser felices, que creo que es lo importante y que lo que Él quiere, ¿no? Como le digo, después de un buen tiempo de crecer, de aprender, de congregarnos, lo único que rescato fundamentalmente es la gracia y la misericordia de Dios para la vida de nosotros, la vida de la familia. Hoy veo hacia atrás y veo cada cosa que hizo el Señor, cada cosa que se manifestó el Señor en nuestra vida. Y solo veo amor, veo gracia, compasión, misericordia para nuestra vida. Bueno, es muy importante para nosotros, para mí, poder estar contando cuánto conocí al Señor. Y lo más importante también es el crecimiento de que podemos tener en el Señor a través de la palabra de Dios. Bueno, otra cosita que quería decir, como decía recién, hay una palabra que siempre me motivó, es la gracia del Señor. La gracia, todo se debe a la superabundante gracia del Señor a nuestra vida. Otra cosita que quería compartirles es un versículo que siempre nos acompaña, me acompaña, es Proverbios 4:23, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y es muy importante porque tenemos que cuidar el corazón sobre cada actitud o sobre cada situación de nuestra vida. Bueno, gracias por este hermoso privilegio y esta bendición de poder contar mi testimonio. Algo conté lo que hizo el Señor. Hay muchas cosas que hizo también, mucho, pero mucho más. Y como decía, la superabundante gracia del Señor para la vida mía y la vida de mi esposa y de mis hijos. Gracias por este tiempo, que el Señor le bendiga y que haya sido de bendición también para todo este testimonio. Gracias. Freddy, qué lindo poder escuchar lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en tu vida. Cómo de Tucumán te trajo aquí a Monte a estudiar la palabra y servirle. Pero importante, no solamente que Jesús sea nuestro Señor y Salvador, sino permanecer y crecer sirviéndole también. Un lindo ánimo para todos nosotros. Muchas gracias. Y yo les leía recién en el Salmo 95 de cantarle a Dios juntos, de aclamarle. Dice: llegaremos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande. En el 6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y vamos a alabarlo a Dios en este tiempo. Y nos va a traer una canción
la hija de Freddy precisamente, Estela Flores, que nos va a cantar Mi vida es Cristo. En densa oscuridad vagué, perdida en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así. De no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión. Me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad. Sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Y viviré por ti, tus mandamientos seguiré, por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya.
Jesús es mi todo. Muchas gracias, Estela, por la canción, por compartirla. Hermosa canción, hermosa letra. Decía, mi vida es Cristo, Jesús lo es todo. Y que realmente esto sea una realidad en cada una de nuestras vidas, que sea un cántico que salga de cada uno de nuestros corazones. Y vamos a pasar al momento del mensaje, de la palabra, que está a cargo de Gustavo. Y vamos a orar para que Dios nos esté hablando a cada uno de nosotros. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos por este tiempo. Gracias porque sabemos que en ti está la salvación, está la vida eterna. Padre Santo, queremos en este tiempo que tu Santo Espíritu nos hable a cada uno de nosotros. Te pedimos que toques los corazones de cada uno de los que están viendo este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Adelante, Gustavo. Vamos a el libro, el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Allí vamos a encontrar un pasaje que siempre me ha llamado la atención. Siempre esa frase ha permanecido en mi mente en muchas ocasiones de mi vida y es interesante. Esa frase está en el versículo 22 y dice, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 18 del capítulo 21 del Evangelio de Juan, que dice así, de cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías. Acá le está hablando el Señor al apóstol Pedro. Anterior a esto ustedes pueden observar los versículos donde está ese episodio donde Jesús le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y apacienta mis ovejas. Y allí comienza entonces en el versículo 18 diciendo, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te levantará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Es interesante este pasaje. Comienza con un episodio donde Pedro estaba consternado, ¿no es cierto? En el episodio anterior, en los pasajes anteriores, él había sido desnudado en su alma ante el Señor, en esas 3 veces que él le preguntaba a Pedro, ¿me amas? Pero también aquí el Señor va a manifestarle a Pedro una profecía acerca de su vida. Le va a contar cómo iba a ser el final de sus días. Y esto no era muy agradable. Acá le dice el Señor, mira, cuando vos eras joven, podías hacer lo que quisieras. Recuerden que Pedro tenía una compañía de pesca. Él tenía gente a cargo. Cuando se encontró con el Señor Jesús, él dejó sus redes para seguirle. Pero él tenía allí una compañía de pesca donde él decidía cuándo salía a pescar, cuándo no, cuándo se ceñía, o sea, cuándo se ataba las ropas para poder salir y cuándo estaba relajado en su casa. Y esto es lo que el Señor le está diciendo. Mirá, Pedro, cuando vos eras joven hacías lo que querías, pero contrapuesto a eso, cuando seas viejo, vas a extender tu mano y otro te va a ceñir. Recuerden que la historia secular cuenta que el apóstol Pedro murió crucificado y aún cuando estaba por ser crucificado pidió que le crucificaran cabeza abajo para no tener la dignidad tan alta de morir como el Señor. Así que casualmente le está diciendo, extenderás tus manos y te ceñirá otro te va a atar y te va a llevar a donde no quieras. Lo van a llevar a crucificarlo, a matarle. No es un lugar que uno quisiera ir. Aunque el apóstol Pedro fue de buen agrado sabiendo que estaba aún glorificando al Señor con esa muerte, pero no es algo que uno pueda querer, ¿no es cierto? Cuando nosotros pensamos en nuestra muerte, quizás pensemos en algo, algunos quieren morir sin saber, otros
quiere morir sabiendo para poder despedirse, pero nadie está pensando en una muerte cruenta, con tortura, con dolor. Y esto es lo que le estaba diciendo, y luego de haber desnudado su alma en los pasajes anteriores, esto lo consterna, pero acá el versículo 19 comienza diciendo, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Lo que quiere decir que este pasaje se puede leer todo lo que el Señor le dijo al apóstol, sin esta aclaración del principio del versículo 19, porque es una aclaración para que nosotros podamos entender. Entonces dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Sígueme. Eso es todo lo que le estaba diciendo el Señor. Ahora, cuando le dice esto, el apóstol Pedro mira para atrás y allí estaba Juan. Ese apóstol Juan muchas veces se le llama, y aquí también, a quien amaba el Señor. ¿Qué es esto? Que el Señor Jesús amaba a Juan, no a los otros, era el preferido. Sencillamente el apóstol Juan era quien estaba más allegado al corazón de Jesús, más allegado al corazón de Dios. El apóstol Juan fue quien se recostó contra el corazón, contra el pecho del Señor para preguntarle quién es el que te va a entregar, quién es el que vos estás diciendo que va a ser quien te va a entregar. Pero también recuerden que al pie de la cruz no estaban todos los discípulos. Estaba allí dos personas que mencionan, junto con algunas otras, pero estaba María, la madre de Jesús, y estaba el apóstol Juan. Allí a los pies de la cruz, cuando el Señor estaba muriendo por nosotros. Y allí es donde el apóstol Juan recibe de parte del Señor y le dice, he aquí tu madre, mira, cuida a mi madre como si fuera tuya. Y le dice a María, he aquí tu hijo. Ahora formen esa relación que ya no vas a poder tener conmigo, María, con Juan. Y dice que Juan la recibió desde aquella hora en su casa como si fuera su madre. Juan estaba allegado al corazón del Señor. Fíjense qué intimidad, qué entrega, qué corazón allegado y pegado al Señor del apóstol Juan. Aún el apóstol Juan fue el único que no muere por martirio, según la historia secular también. Aunque la historia secular también, que nosotros sabemos que la historia indubitable es la bíblica, pero la historia secular nos puede dar un pantallazo, aunque nunca sabemos si es totalmente genuina. Se dice de que el apóstol Juan fue sumergido allí en el Coliseo romano en una olla de aceite hirviendo y fue protegido por el Señor y ningún mal se halló en él. Y luego de eso fue desterrado a la isla de Patmos, donde el apóstol Juan mismo fue elevado al cielo para ver lo que nosotros todavía no hemos visto y que todavía no hemos vivido, pero que vamos a vivir. El apóstol Juan lo vivió en forma anticipada. Él fue elevado al cielo y allí ve primero al Cristo glorificado. Ya no al Jesús sobre el que él había recostado su cabeza sobre su pecho, ni aquel Jesús crucificado en que él había estado ahí a los pies de la cruz, sino ahora el Cristo glorificado, mostrado en su gloria allí en el cielo, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 tenemos allí las cartas a las 7 iglesias, pero capítulo 4 y capítulo 5 tenemos la adoración celestial. Capítulo 4, la adoración al Padre, capítulo 5, comienza allí el capítulo 5 con un suceso que le pasa a Juan. Lloraba yo mucho, dice Juan. Bueno, no es el mensaje de hoy, pero lloraba yo mucho porque no había nadie digno de tomar el libro ni desatar sus sellos. Y allí uno de la iglesia, uno de nosotros, lo toca a Juan, le dice, Juan, ¿por qué lloras? He aquí Jesús, el Cordero. Él es digno de tomar el libro y desatar los sellos. Y allí toma Jesús el libro y comienza los juicios del Apocalipsis sobre esta tierra, en esa tribulación. Ese apóstol Juan es quien iba detrás. Ellos iban caminando, allí iba Jesús, iba Pedro. Jesús le dice esto, Pedro, vos vas a morir martirizado, te van a tomar, te van a matar, pero vos seguime lo mismo. Ahora cuando Pedro mira y dice, Señor, ¿y este? Porque está bien. Esto a veces sucede como los mensajes de WhatsApp. Vieron que no se puede entender la entonación, por eso están los emoticones, las caritas, para tratar de darle un poquito qué es lo que queremos decir, porque a veces el mensaje uno lo puede dar y puede tomarse con otra intención, con otro tono,
Y a veces nosotros tenemos que interpretar un poco el tono acá, ¿no? ¿Cuál sería la postura de Pedro acá, ¿no? Y a mí me suena, Señor, ¿y este? Ajá, está bien, está bien, no te amo como debería amarte, Pedro me amas, apacienta mis ovejas, me habías dicho, me van a martirizar, bien, bien. ¿Y este? Porque este es el amado, este es el que estuvo siempre bien, el que estuvo a los pies de la cruz, ¿y este? ¿No? Y allí el Señor le dice una frase: si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, quede a ti. Y eso trajo mucha controversia porque pensaban que el Señor iba a venir antes que Él muriera, pero no estaba diciendo eso, solamente una alegoría o una explicación. Pero luego de esto dice: sígueme tú. Y este sígueme tú, nosotros lo podemos interpretar como vos seguime. A ver, vos seguime a mí. Pedro, mira, no te agrada lo que te va a pasar. Ajá. Vos estás viendo otros que a lo mejor te parece que están recibiendo más bendición que vos. Bien. Te parece que no sabes qué es lo que... Bueno, no importa lo que pase alrededor tuyo, Pedro, vos seguime. Yo te anticipé lo que te va a pasar y te dije algo, sígueme. Ahora vos me planteás esto, pero mirá la situación en la que vivimos, mirá a este hermano, mirá a este otro, mirá a este compañero de ministerio. Vos seguime a mí, Pedro. Vos seguime a mí. No importa lo que pasa, no importa lo que sucede en tu familia, no importa lo que pasa con tus compañeros, tus hermanos en la iglesia, con tu trabajo, vos seguime a mí. Vos ponés tu mirada en mí y seguime a mí, Pedro, porque eso es lo que vos necesitas hacer. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Y el Señor hoy nos mira a nosotros y nos dice: Gustavo, Diego, Alejandro y cada hermano que podemos nombrar, vos seguime a mí. Vos seguime a mí. No importa lo que acontezca, no importa lo que suceda, Fernando, Maxi, no importa a quién sea, vos seguime a mí. Ahora, ante este desafío tremendo que el Señor nos hace, que ante la situación que acontezca, nosotros lo que tenemos que hacer es poner nuestra mirada y seguir al Señor en fe, en confianza, en entrega al Señor, sabiendo que Él nos va a cuidar, que Él va a hacer lo mejor, y que aunque a veces no entendamos lo que sucede, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por lo cual, preocupémonos por amar al Señor, por ser genuinos con Él. Preocupémonos por seguir al Señor, por seguir sus preceptos. Luego Él va a hacer que todas las cosas se acomoden y sean para bien. Ahora, vamos a observar en los evangelios varias veces que el Señor habla de seguir, ¿no? Sobre todo cuando va llamando a los discípulos y también el joven rico. Vamos a observar 4 veces aquí donde hubo que dejar cosas para poder seguir al Señor. Entonces tenemos que ir pensando cuál es el impedimento que a nosotros nos contrarresta o nos contrapesa para poder seguir bien al Señor. Ahora, ¿qué es seguir? ¿Qué es seguir al Señor? Porque a veces nosotros decimos, bueno, hay que seguir al Señor, Bueno, ¿qué es seguir al Señor? Seguir sencillamente es andar tras los pasos de alguien. Andar tras los pasos de alguien. Cuando pensamos en algo que estás siguiendo, si vos estás siguiendo, estás cazando, vas siguiendo las huellas de la presa que vos querés capturar. Si vos estás siguiendo a una persona, vas recorriendo el mismo camino que esa persona está haciendo. Le estás siguiendo. Vas detrás de esa persona. Si vas al lado, le estás acompañando. Si vas adelante, le estás abriendo el camino. Cuando vos vas detrás, le estás siguiendo. Y para poder seguirle, tenés que ir en el mismo camino. Vos no podés desviarte un poquito. Porque donde te desvías un poquito, parece que todavía le siguieras. Pero cuando el camino avanza, terminan yendo por 2 caminos distintos. Y ya no le estás siguiendo. Él va para un lado y vos estás yendo para el otro. Cuando hablamos de seguir al Señor, es ir tras los pasos del Señor. Es seguirle de cerca, caminar por donde Él caminó, como Él caminó. Si nosotros empezamos a caminar lento, nos distanciamos del Señor. En esta alegoría que estamos viendo, en este ejemplo que estamos viendo. Si nosotros nos queremos adelantar, lo pasamos, nos ponemos a la par y acá estamos hablando de seguir. Sígueme tú.
anda a la velocidad que yo quiero, haciendo lo que yo quiero, detrás de mí, siguiendo mis pasos, haciendo lo que yo hago. Sígueme tú. ¿Qué cosas nos pueden impedir a nosotros o retrasar en el seguir al Señor? Vamos a ir a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, en el versículo 20. Comenzando en el versículo 18, dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, que ya lo acabamos de nombrar, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y él les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Aquí tuvieron que dejar las redes. Dice, dejando las redes, le siguieron. Ellos no podían seguir siendo pescadores. Ellos no podían seguir a Jesús con las redes a cuesta. Ellos no podían seguir a Jesús si querían continuar en la barca. Dejando las redes, le siguieron. ¿Qué es esto? Las redes en estos dos discípulos era la ocupación que ellos tenían. Ahora, ¿está mal ocuparse? ¿Está mal trabajar? No, la Biblia se interpreta a la luz de toda la Biblia. Nosotros no podemos tomar pasajes aislados. Y hay un pasaje que dice: el que no trabaja, que no coma. No como un castigo, sino como un aliciente, porque el hambre es lo más motivador que hay. Una persona puede ser un vago o puede ser alguien que no quiere trabajar, pero cuando tiene hambre, un día, 2 días, 3 días que no come, va a ir a trabajar. El que no trabaja, que no coma, porque así va a terminar trabajando. Entonces, si el Señor manda a trabajar en otro pasaje, no está hablando acá de condenar el trabajo, condenar la ocupación, porque aún allí podemos servir al Señor. Pero esta ocupación que ellos tenían les impedía seguir al Señor. Entonces, dejando las redes, es aquí, dejando las ocupaciones que te impiden seguir bien a Dios. Claro, a veces hay momentos coyunturales, ¿no? Donde te toca, no tenés trabajo y a lo mejor te toca trabajar un domingo, te toca trabajar un sábado a la noche, o un turno rotativo donde a veces te toca, pero un cristiano no debería elegir un trabajo que le impida ir a la iglesia, que le impida ir a la reunión de jóvenes. No debería elegir un trabajo que afecte su testimonio, vendiendo cigarrillos o vendiendo cosas que pueden ser aceptados por la sociedad, pero que nosotros no fomentamos y sabemos que es pecado. Pero también ocupaciones, cosas que te pueden ocupar el lugar. Puede ser un deporte. El deporte es buenísimo, está muy bien. Pero si el deporte ocupa el lugar, no puedo ir el domingo a la mañana a la iglesia porque estoy jugando un campeonato, entonces te impide seguir al Señor. No puedo cursar el Instituto Müller porque yo los miércoles cuando se da juego la pelota con los muchachos. Es una ocupación que te impide seguir al Señor. Dejando las redes, le siguieron. ¿Cuáles son tus redes? ¿Las tenés? Si ya las dejaste, genial. Pero si no, hay que pensar cuáles son las ocupaciones que te están trabando para poder seguir bien al Señor. Pero en segundo lugar, vamos a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Y aquí en el versículo 18 comienza diciendo: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando me puse a estudiar esta palabra aquí, muertos, en el original me encontré con que en la Strong, por ejemplo, este pasaje no aparece, esta palabra muertos no aparece. Cuando vos vas al original aparece en algunos lugares que debería ser la palabra necros, sin embargo es la palabra necros. Bueno, no importa allí la pequeña diferencia, pero básicamente no está haciendo referencia a algo que está muerto. No está haciendo referencia a un cadáver. Está haciendo referencia a una persona que está muerta. No es solo un cadáver, no es algo, murió un familiar, déjame que lo entierre. Claro, eso te llevaría mediodía, un par de horas. No, está hablando de una persona que está viviendo muerta. Es una persona que no tiene vida, aunque anda.
Ahora es interesante este concepto, porque los que andan muertos espiritualmente, andan así porque quieren. Es una decisión. El Señor Jesucristo ha muerto y nos ha provisto de salvación a todos. La salvación es gratuita, es universal, es para todos. ¿Qué impide que seas salvo? Que no le aceptes, que decidas seguir viviendo muerto espiritualmente. Entonces el Señor Jesús le dice, acá el apóstol dice, déjame primero que me ocupe de mi familia. No, ellos no creen en mí, déjalos. Que ellos se ocupen de ellos, vos venís y seguime. Porque no podés atarte a las personas tóxicas, a las personas que te impiden seguir al Señor. Puede ser un amigo, puede ser una novia, un novio, puede ser un pariente que te tira para atrás. Bueno, pero esto no quiere decir no mostrar amor, no predicarle, no asistirlo ante una necesidad, porque eso es un deber cristiano. Aún para con los padres, acá se menciona el padre. Otra vez la Biblia se interpreta a la luz de la Biblia. Y el Señor Jesús condenó cuando alguien dijo, no puedo ayudar a mis padres porque la plata con la que tendría que ayudar a mis padres la ha colocado como ofrenda. Y le dice, eso le desagrada al Señor, es corbán. No, eso le desagrada al Señor. Ocupate de tus padres, de tu familia, aún económicamente, ayudales. Pero no puede ser eso una atadura. Y acá está hablando y te está diciendo, dejando las relaciones malas o las relaciones tóxicas. ¿Qué son tóxicas? No es lo que hoy se dice de toxicidad, la persona tóxica que te abruma, que te persigue, que te obnubila. No. Acá está hablando de personas que te impiden seguir bien al Señor. Personas que de continuar con esa relación, vos vas a verte deteriorado en tu servicio y en tu seguirle al Señor. Así que la primera cosa que nos puede impedir a nosotros seguir al Señor son las redes. Pero en segundo lugar son las relaciones malas. ¿Qué relaciones tenés? Novia, novio, amigos. Seguirles mostrando amor, predicarles el Evangelio. Pero no te ates a sus vidas. Desatate si no agrada al Señor esa relación. En tercer lugar, Mateo capítulo 9. Y allí en el versículo 9, solamente un pasaje, ustedes lo pueden leer después y contextuarlo mejor. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Este Mateo era un judío. Los romanos daban a los judíos como si fuera un lugar, una zona, donde ellos podían cobrar impuestos. Y ellos los capitaban, o sea, los que están en medicina, por ahí van a entenderlo esa palabra, pero básicamente les decían, bueno, mira, vos por cada ciudadano me tenés que dar 1.000 pesos. Lo que cobres de ahí para arriba es tuyo. Entonces, ¿qué pasaba con Mateo? Él era judío y agobiaba al pueblo judío, a sus congéneres, a sus conciudadanos, porque todo lo que podía sacarles a ellos era para él la diferencia. Entonces, no solo que estaba en una actividad que era pecaminosa porque se asociaba con los opresores del pueblo judío, sino que él mismo se convertía en opresor del pueblo de Dios. Entonces, cuando el Señor le dice, sígueme, él no podía seguir con ese pecado. Y dice allí que se levantó y le siguió. Y si siguiéramos leyendo la historia, él los hospeda, le da una cena en su casa al Señor y allí llama a otros publicanos y pecadores que vengan y que coman y el Señor les predica y es condenado el Señor por los fariseos. Y dice, pero ¿cómo estás comiendo con pecadores? A los pecadores he venido, dice el Señor. Pero aquí sencillamente lo que le impedía a Mateo seguir al Señor era el pecado. Esto es algo mucho más puntual y que nosotros siempre lo sabemos, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos seguir al Señor en pecado? Sin embargo, hay pecados que son pequeñas zorras, hay pecados que son pequeñas cosas en tu mente, traumas, pensamientos negativos de hermanos, pensamientos negativos de la iglesia, del liderazgo del gobierno de la iglesia, pensamientos negativos de diferentes cosas, también es pecado. Todo pecado en tu corazón, resentimientos, enojo, amargura, es pecado. Dejando el pecado para poder seguir al Señor. Entonces, en primer lugar hay que dejar las redes. En segundo lugar, hay que dejar las malas relaciones, las relaciones tóxicas espiritualmente hablando. En tercer lugar,
hay que dejar el pecado, cualquier tipo de pecado que te asedie. Pero en cuarto lugar, Mateo capítulo 19, vamos a encontrar aquí un pasaje, también bastante conocido, desde el versículo 16 hasta el versículo 24, dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, Jesús: ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo eso he guardado de mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar el rico en el reino de Dios. Este camello por el ojo de una aguja, este ojo de la aguja era un tipo de puerta bajita, donde el camello tenía que arrodillarse para poder pasar, y era muy difícil hacerlo pasar, pero no era imposible. No es el ojo de una aguja de coser como la que nosotros hoy conocemos. Era muy difícil, pero podía pasar. Si no, sería imposible en esta explicación que un rico pudiera llegar a los pies del Señor. Pero aquí tenemos el joven rico. Y el joven rico tenía tesoros bien habidos. Ya no eran los tesoros de Mateo que estaban habidos en pecado. Eran tesoros propios, tenía muchas cosas, eran sus derechos. Ahora, ¿cuántos derechos tenemos nosotros hoy, no es cierto? Se aboga por los derechos en toda la sociedad, llegando hasta el extremo de mi cuerpo, mi decisión, cuando no es el cuerpo, como en el caso del aborto. Yo puedo decidir, dicen los jóvenes, tengo más de 18 años. Yo puedo hacer lo que me parezca, pero ¿por qué tengo que condenarme viviendo así? Derechos que nosotros tenemos. Humanamente hablando existen muchos derechos. Vos podés hacer lo que quieras. Humanamente hablando, mientras vos no transgredas el derecho de otra persona, podés hacer lo que quieras. Ninguna ley te condena para agarrar un bolso e irte de tu casa, abandonar a tu familia. Te condena la ley de Dios, pero no la ley humana. Es tu derecho, dicen ellos. Ahora, ¿estaba mal que tuviera posesiones? No, eran sus derechos. Pero esas posesiones lo ataban para poder seguir al Señor. No podía seguir al Señor a causa de sus posesiones. Estaba en una cárcel de oro, con barrotes de oro, pero cárcel al fin. Él tenía algo superador, algo muy mejor. Tenía la invitación del Señor Jesús de seguirle. Pero no pudo, porque sus posesiones lo ataban, sus derechos. Entonces, dejando los derechos, cosas o derechos que te impiden seguir bien a Dios. Dejando las redes, dejando las relaciones tóxicas espirituales, dejando el pecado, dejando los derechos, ven y sígueme. ¿Qué te ata o te impide seguir al Señor? ¿Estás siguiéndole realmente bien? ¿O le estás viendo de lejos? ¿Ves cómo se va alejando? Porque tu paso cada vez se aletarga más. ¿Estás siguiéndole al Señor? ¿O te estás separando en un ángulo imperceptible, pero que a la postre te va a llevar por un camino distinto? ¿Qué es lo que te ata para verdaderamente poder seguir al Señor? ¿Son las redes, las ocupaciones? ¿Son las malas relaciones de aquellos que amás pero que te tiran para atrás y que no quieren saber nada con el Señor? ¿Es el pecado que podés acarrear y que te asedia dentro tuyo, en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo? ¿O los derechos que humanamente tenés, pero que tenés que ponerlos a los pies del Señor para poder seguirle bien? ¿Qué te ata? Yo creo que en primer lugar tenés que ser salvo. ¿Qué es ser salvo? Haber aceptado a Cristo como tu Salvador. Tener una verdadera relación con Dios. Si no, no le podés seguir. Las cosas espirituales se han de entender espiritualmente. Y un muerto no puede seguir, no puede caminar, no puede andar espiritualmente. Ser salvo es reconocer el pecado que tenemos en nosotros, que ese pecado nos separa de Dios, y entender
que la obra de Cristo en la cruz no fue solamente para hacer una buena obra, fue para salvarnos. Todo el mundo sabe que Cristo es el Salvador, pero ¿por qué es el Salvador? ¿De qué nos salva? Nos salva de la condenación eterna, nos salva del infierno, porque el pecado que nosotros tenemos nos condena, nos lleva al infierno. Cristo vino para ser nuestro Salvador. ¿Qué es? Ocupó nuestro lugar de condena allí en la cruz y pagó la deuda de nuestro pecado. De tal manera que es un pago hecho a nuestra cuenta, listo para ser imputado en nuestra cuenta, para ser colocado en nuestra cuenta. Cuando nosotros digamos, sí, reconozco esta deuda, reconozco que tengo pecado, que me separa de Dios, reconozco, entiendo que me estoy yendo al infierno, acepto a Cristo como mi Salvador, quiero que sea mi Salvador. Cuando nosotros hacemos eso de corazón, Cristo coloca ese pago que hizo en la cruz en nuestra cuenta y nuestra cuenta de pecado queda saldada y ya nunca tendremos que rendir cuenta por ese pecado. En primer lugar, para seguir al Señor tenemos que ser salvos. Esto no es haber nacido en una familia cristiana. Esto no es ir a una iglesia. Esto no es reconocer que soy un pecador, porque eso es solamente un acto racional. Es entender, es sentirme pecador y aceptar a Cristo como mi Salvador. Pero en segundo lugar, ser libre. Cuando vos sos salvo, Cristo te posiciona como libre del pecado. Ahora tenés la posibilidad de vivir en santidad. Pero también te da libre albedrío. Vos elegís cómo querés vivir. Sos salvo, ya sos salvo. Cristo es tu Salvador, vas a ir al cielo. Pero tenés que elegir vivir en libertad. ¿Libertad de qué? Usar la libertad que Jesús nos dio. Usar la libertad del pecado. Ya no vivir sojuzgado al pecado. Antes, sin conocer al Señor, no podías vivir fuera del pecado. Ahora sí. Pero tenés que elegir hacerlo. Ser libre. Para poder seguir al Señor tenés que ser salvo. Pero en segundo lugar, tenés que ser libre, con una libertad práctica, viviendo alejado del pecado. ¿Y qué a ti? Sígueme tú. ¿Y qué vos, si todo esto está pasando? Vos seguime a mí, dice el Señor. Vos seguime a mí. Ojalá que ese sea nuestro objetivo de vida, seguir al Señor. Ir detrás de los pasos del Señor, para agradarle con nuestra vida y cumplir todos los propósitos que Él tiene para nosotros. ¿Qué te ata para seguir al Señor? Las ocupaciones, las relaciones, el pecado, los derechos. Deja todo en las manos del Señor. Deja esas cosas y seguile. Porque como dijo Salomón en Eclesiastés, es el todo del hombre. Temer al Señor y cumplir sus mandamientos es el todo de la vida. Es la forma de vivir bien y de aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado. Les saludo, hermanos, en el nombre del Señor y que realmente Dios bendiga esta palabra que me ha dado a mí y le ha dado a ustedes también a través del Espíritu Santo. El Señor les bendiga. Muchas gracias, Gustavo, por el mensaje, por la palabra. Realmente nos llega a cada uno de nosotros la pregunta: ¿qué nos ata para seguirlo a Jesús? Jesús le dijo a Pedro: sígueme tú. Y ese es el mensaje para cada uno de nosotros, que podamos seguirlo a Jesús y vivir así en libertad. ¿Qué les parece si oramos en estos momentos, brevemente, para reflexionar ante su presencia, ante este llamado de su palabra? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias porque has transmitido un mensaje a cada uno de nosotros. Que tu Santo Espíritu nos siga hablando, Señor, como decía Gustavo. Y que podamos seguirlo a Jesús incondicionalmente, Señor. Que nada nos ate y que realmente podamos vivir en plena libertad, esa libertad que tienes para cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Y si tenés dudas, si quedaron cosas en las cuales Dios está trabajando y está obrando en tu vida y querés hablar, están los ancianos, los encargados de los ministerios. Preguntale a quien compartió con vos el link para preguntarle acerca más de cómo seguir a Jesús y cómo vivir en libertad. Muy bien, tenemos muchas actividades esta semana y hoy a las 17 horas hay reunión de matrimonios.
así que va a llegar en un rato el link para poder incorporar y poder tener esa reunión de matrimonio. Así que los invitamos a las 17 horas, a las 5 de la tarde, preparar los mates, algo rico, algo dulce, y compartir por Zoom esta reunión tan esperada. Mañana, lunes, a las 20 horas está la reunión de enseñanza, ¿sí?, de todas las iglesias del país, y el mensaje va a estar a cargo de nuestro hermano Gabriel Búñez. Así que los invitamos a poder escuchar también este mensaje y orar por él también, por este mensaje. Muy bien. El miércoles no hay Müller esta semana, ¿sí? Este miércoles no hay Müller. Se ve que escatología fue una materia muy importante, muy intensa, así que hay una semanita de vacaciones. Seguramente debe haber algún examen, algo ahí dando vueltas, pero para estar teniendo en cuenta que este miércoles no hay Müller. Y el jueves a las 20 horas la reunión de oración. Es hermoso, un hermoso tiempo de compartir, de escuchar la palabra y orar unos por otros. Y el sábado, las 3 actividades: a las 4 de la tarde, OANSA virtual a través de WhatsApp con todos los niños. A las 19 horas está el grupo de los adolescentes renovados, a las 19 horas por Zoom. Y a las 20 horas los jóvenes, también por Zoom está la reunión con todos ellos. Muy bien, Dios los bendiga, es realmente hermoso poder estar juntos y esperamos encontrarnos muy prontito. Tomaste mi pecado, mi culpa, mi temor, mi vergüenza, mi pasado, lo borraste por amor. Jesús ha perdonado todo mi error. Jamás habría imaginado que existe tal amor. En la cruz hay libertad. Venciste al mundo una vez y para siempre. Jesús dejó su trono, toda su majestad, para hacer un camino hacia la eternidad. En su presencia estaremos, el día llegará en que juntos cantaremos por la eternidad. En la cruz hay libertad. Venciste al mundo una vez y para siempre. Venciste al mundo una vez y para siempre.
se acaba, no se acaba. Oh, oh, oh. Como un río, tu amor por mí nunca se acaba. Jesús, mi amigo, jamás me dejarás. Y tu espíritu me ha llenado y me acompaña donde vaya. Soy tu hijo y nunca cambiarás. Oh. Y como un río, tu amor por mí nunca se acaba. Jesús, mi amigo, jamás me